anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este nuevo martes que el Señor nos regala, hoy considerando el día 16 de julio, día en que toda la Iglesia Universal celebra la memoria de Nuestra Señora del Carmen, esa Virgen Santísima que en su gran amor siempre está pendiente de nosotros y tratando de darnos esas muestras de protección, de amor, de cuidado, de que ella siempre está presente con nosotros. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible esta conexión con todos ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Bueno, queridos amigos, estamos a la espera de poder contactar con nuestro invitado de hoy. Es un programa que esperamos que sea de su agrado. Estamos intentando contactar con el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, quien es uno de los, digamos que ahora mismo es uno de los expertos más grandes que tenemos sobre ideología de género. Él radica en Canadá y bueno, esperamos que nos pueda contar un poquito su historia. Mientras estamos haciendo la conexión, vamos a poner una pieza musical mientras tanto para ver si logramos hacer esta conexión con ustedes. No se vayan, que continuamos enseguida. Por fin lo hemos logrado. Se ve que este programa va a dar mucho fruto. Doctor Pablo, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, ¿cómo les está? Un gusto hablar con todos ustedes. Por fin lo hemos logrado. Ha sido muy difícil contactarlo, pero se ve que este programa va a dar mucho fruto. WhatsApp hace unos días me bloqueó mi número mientras estaba haciendo la gira en Argentina, así que eso, bueno, creó una reacción muy grande de la gente, apoyo y demás, porque obviamente que hay intereses aquí muy grandes para que no se propague el mensaje que uno está llevando. Por eso, bueno, pero finalmente aquí estamos conectados. Bueno, gracias, doctor, por su tiempo. Vamos adelante entonces con la entrevista. Lo primero que quisiéramos preguntarle es ¿por qué se dedicó a usted a estudiar la ideología de género? Me dediqué a estudiar este tema, obviamente no es el único tema sobre el cual me he especializado y he tratado, pero está conectado
íntimamente con otros temas que iba desarrollando a lo largo de mi carrera. Uno de los temas principales ha sido el de la libertad religiosa. De hecho, yo hice mi doctorado en filosofía política sobre todo lo relacionado a la libertad religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos en los valores que ellos creen permanentes. Y entonces este tratamiento me acercó mucho al tema de la ideología de género, especialmente por el modo totalitario con el cual se está imponiendo a nivel político y legal en todo el mundo, pero especialmente en una sociedad como la de Canadá, donde yo vivo. Y eso también, el hecho de ver la historia de las ideas y las distintas filosofías que se han ido desarrollando, especialmente a partir del iluminismo francés y el iluminismo racional, aquí está todo conectado, las ideas que surgen del pensador Rousseau, tales como el marxismo que desarrolla Karl Marx, y luego ese marxismo que va tomando nuevas formas en lo que es ahora la ideología de género y los ataques actuales a la familia. Doctor, cuéntenos, usted vive en Canadá, pero usted es argentino, ¿cierto? Yo soy argentino, pero vivo en Canadá hace muchos años, hace más o menos 6 años que estoy aquí radicado en este país, y anteriormente a eso estuve realizando mis estudios en los Estados Unidos, por donde viví durante 9 años. ¿Por qué eligió irse a vivir a Canadá? ¿Es parte de su misma profesión o tuvo algún motivo para vivir allá relacionado con todo este tema de la ideología de género? Vine a hacer el doctorado en filosofía política en Canadá y lo quería hacer en un ambiente donde realmente pudiese experimentar aquello sobre lo cual quería estudiar y analizar. Entonces, varios profesores de la universidad me aconsejaron que si uno quería estudiar la ideología de género en profundidad y especialmente los ataques a la familia, los ataques a los valores, a los derechos de los padres, un ejemplo claro de cómo esto se estaba llevando a la práctica era Canadá, y eso es lo que me trajo a este país. Ciertamente que no fue una experiencia agradable, no quería venir a un lugar así tan totalitario, pero bueno, fue también por el hecho del estudio y de profundizar más en estos temas que decidí venir a Canadá a realizar mi doctorado. ¿Y cómo describiría, ya que lleva usted varios años ahí, cómo describiría la situación en Canadá con relación a la ideología de género? ¿Se nota mucho esta ideología? ¿Hay como, digamos, propuestas concretas o acciones concretas del Estado para implantar este totalitarismo de la ideología de género? El tema de la ideología de género en Canadá es bastante grave, hasta tal punto de que es lo que yo llamo una dictadura del género, que se ve en casi todos los aspectos e instituciones de una sociedad. Por ejemplo, en el año 2017 aquí la provincia de Ontario sacó una ley, la llamada Ley 89, la cual le permite al gobierno sacar a los niños de su hogar si sus padres se oponen a la ideología de género. O sea, es terrible. Wow. Es terrible. Los padres pierden, de hecho, la patria potestad cuando se habla de identidad de género, de orientación sexual en niños. Pero también esta es la ley más drástica, tal vez, de las que existen aquí, pero también hay muchas otras maneras por las cuales se manifiesta. Por ejemplo, en el año 2012, la ley 13 obliga a todas las escuelas a tener alianzas homosexuales, es decir, grupos gay, para combatir lo que ellos llaman la homofobia y la transfobia. Y aquí lo interesante es que esta ley obliga incluso a escuelas católicas, confesionales, a tener estos clubes gay, apoyados económicamente por la misma escuela. O sea que es obligatorio en todo el país que esto tenga que ser así. Bueno, eso depende de cada provincia, pero lo que pasa generalmente en provincias como Quebec u Ontario, después se replica en el resto de las provincias. Los activistas LGBT después se encargan ellos de poner presión a las distintas, los parlamentos, que se llama aquí en Canadá, que sería el equivalente a la legislatura en los países de Latinoamérica, y tratan de imponer leyes realmente que atacan de raíz lo que es la familia. Por ejemplo, en el año 2016, aquí en Ontario, se eliminó por la ley 28 los términos padre y madre, ¿sí? Y esa ley también permite acuerdos previos a la concepción para que varias parejas que no están relacionadas entre sí, parejas LGBT, se conviertan en padres simultáneos de una criatura. Eso es terrible. Por ejemplo, podemos tener casos de dos gays, de dos lesbianas, de dos transexuales que se juntan y ellos dicen, bueno, entre todos crear un niño es difícil, te demanda un montón, sale dinero y demás,
adoptémoslo entre todas estas parejas, cosa de que nos los vamos pasando un día cada uno. Entonces, es decir, eso es terrible. pero, o sea, esto que usted está diciendo es muy fuerte, doctor. Quiere decir que 2 o 3 o 4 parejas homosexuales, lesbianas, lo que sea, transexuales, pueden adoptar un niño y ese pobre niño tiene que estar pasando de mano en mano al capricho de que ellos lo eligieron así. Claro, sí, y es terrible porque aquí se están violando totalmente los derechos de los niños también a tener un padre y una madre. Por eso la situación aquí es difícil. En otra ley, por ejemplo, que esta sí es a nivel nacional en Canadá, se pasó la ley C-16, una ley que causó mucha controversia porque aquí se obliga a hablar a las personas de acuerdo al género que la otra persona exprese. Y entonces se ha creado una lista de pronombres de acuerdo a cada género. Como sabemos, la ideología de género plantea 112 géneros. Para cada género se ha elaborado un pronombre y uno está obligado aquí por ley a dirigirse a la persona según el propio género sobre el cual se autopercibe. Aquí podemos poner cualquier tipo de locura, cualquier tipo de género y demás. Y esto tiene el violar esto tiene penas de hasta 8 meses de cárcel y $20,000 de multa. Entonces hay una implementación totalitaria realmente de todas estas políticas de género a la fuerza, por así decir, lo cual ciertamente que demuestra claramente que estamos ante una dictadura del género aquí en este país. Cuéntenos una cosa, doctor. Usted ha estado recientemente acá en Argentina haciendo una gira. Sabemos que ha escrito un libro al respecto de todo esto. Sé que ha tenido una persecución fuertísima para sacarlo del mercado, para que no aparezca en ningún sitio. Todo esto que usted nos está contando, que está pasando actualmente en Canadá, ¿usted considera que puede pasar acá, por ejemplo, en nuestro país de Argentina? Ciertamente, porque aquí en Canadá hay que entender que todo esto se ha dado por un doble proceso. El primer proceso es todo un proceso de preparación y, por así decir, lavado de cabeza a través de distintas facultades, especialmente en las humanidades, en las facultades del estudio del género, de la mujer, lo cual han llevado a esta situación, pero por otro lado la imposición legal y política. En Argentina estamos observando una cosa parecida. Por un lado está la imposición legal y política de toda esta cuestión del género, que se está dando de un modo muy rápido en Argentina, de un modo muy acelerado, pero también hay un gran sector de la población que lamentablemente ha sido manipulado a través de las universidades, a través del marxismo que se ha infiltrado en la Argentina ya de hace muchísimos años, y eso realmente está afectando a la población en general, a la sociedad, especialmente por las leyes que se quieren implementar. Un ejemplo claro de eso, el presidente Macri, que mandó una carta a la Corte Suprema el 3 de junio de este año, pidiéndole una justicia con perspectiva de género. Sí, es decir, una justicia que ya no tenga en cuenta la Constitución, la objetividad de las leyes, sino que se guíe de acuerdo a lo que nos enseña la ideología de género. Y eso realmente es peligrosísimo para una nación. O sea, y lo que está claro es que se quiere implementar, digamos, de alguna manera toda esta ideología de multiculturalidad para quitarle la identidad a la nación, ¿no es cierto? Bueno, también está eso, claro, se trata aquí de un tipo de colonialismo ideológico por el cual se trata de no solamente bajar el número de la población por el aborto y distintas propuestas, pero también de colonizar ideológicamente un país y destruir sus tradiciones y costumbres, especialmente cuando están arraigadas en valores cristianos, que de última el marxismo lo que busca es destruir la tradición cristiana de nuestros países. Ese es el objetivo principal, aparte del hecho de destruir a la familia también como modo de destrucción de la propiedad privada. Uh-huh. Doctor, y cuéntenos un poquito qué tipo de persecuciones ha tenido. Esto me parece importante para que las personas que nos escuchan en muchos países del mundo, caigan en la cuenta de que no es... o sea, aquí hay intereses creados detrás que se quieren tapar. Por ejemplo, cuando usted vino acá a Argentina, supimos, lo primero que nos dijo, que lo sacaron del WhatsApp, luego sabemos que la cuenta de Instagram también se la bloquearon. ¿Qué tipo de persecuciones ha tenido usted por decantarse, por darle a conocer a la gente lo que está pasando detrás de esta ideología?
Y lo más claro que siempre salta a la vista, y es algo que no solamente me pasa a mí, sino también le pasa a otros expositores, por ejemplo el caso de Agustín Laje o Nicolás Márquez, es la reacción negativa de grupos minúsculos y violentos de la sociedad que tratan de frenar esto de la manera que puedan. Por ejemplo, cuando este libro todavía no había salido impreso, un grupo LGBT de Argentina intentó sacar una cautelar por la cual se me prohibía la distribución del libro en la República Argentina. Es decir, presentaron una moción, gracias a Dios nadie la aceptó, yo la iba igualmente a combatir desde el punto de vista legal y demás, pero intentaron frenar mi libro, gente que ni siquiera había leído mi libro todavía, ni siquiera había salido a la luz y ya lo querían frenar por atentar, decían ellos, contra los derechos y demás. Eso es un ejemplo claro. Otro ejemplo claro es que cada vez que se organiza una conferencia hay grupos que amenazan, que dicen que van a hacer lo posible para frenar la conferencia, que van a impedir que se realice. A mí no me ha pasado nunca de que vengan y realmente lo hagan, simplemente muchas veces dicen para tratar de amedrentar y poner miedo y que la gente no venga. Nunca ha pasado nada, pero Agustín Laje, por ejemplo, sí ha tenido casos en los cuales en España, por ejemplo, tuvieron que cambiar la sede ya que no dejaron entrar a la gente al lugar. Entonces, eso es lo que más salta a la vista, la condena. Por ejemplo, en Caleta, Olivia, un grupo también de 3-4 personas fueron al Consejo Deliberante para declararme persona no grata en la ciudad, para tratar de impedir mi presencia y que el Consejo Deliberante me declare persona no grata. Resulta que la gente del Consejo Deliberante de Caleta, Olivia, gente con buen sentido común, le dijo, no, ¿qué es lo que quiere hacer? No tiene sentido, está viniendo alguien de Canadá con estudios que sabe de este tema, sería una vergüenza para la ciudad el declarar a alguien así persona no grata. Así que bueno, en ese lugar yo tengo que agradecerle a los miembros del Consejo Deliberante que realmente usaron del sentido común y protegieron también el derecho de uno de expresarse y especialmente expresar verdades que tienen un sólido fundamento científico. Cuéntenos un poquito sobre su libro. Hay personas que a lo mejor saben que hay un libro, no saben el título, cómo se puede adquirir y cuál fue el objetivo que tuvo usted cuando lo escribió. El libro se llama Atrapado en el cuerpo equivocado. La razón por la cual le puse ese nombre es porque es la mentira más grande que se esgrime con relación a la transexualidad, que estas personas han nacido atrapadas en el cuerpo equivocado. Y en el libro, en la primera parte, desarrollo todos los fundamentos históricos y filosóficos de esta ideología, de dónde viene la ideología de género, da un pantallazo, yo creo, muy completo para tener una clara idea de qué es también la ideología de género. Y luego en los capítulos 2 y 3 y 4 analizo todos los presupuestos de la ideología de género, demostrando desde distintas ciencias que son falsos, que no tienen ningún fundamento científico ni objetivo serio. Y luego en el último capítulo 5, hablo de la problemática de la educación sexual. Ahí demuestro cómo la educación sexual históricamente se creó, por así decir, por intereses económicos muy fuertes, tales como los de Planned Parenthood para promover el aborto en los Estados Unidos, la libre sexualidad y demás, y que en la actualidad se está usando la educación sexual para la implementación de la ideología de género a través de la escuela. Y entonces el libro da un pantallazo grande, amplio, pero también muy profundo a la vez acerca de la problemática de la ideología de género y cómo cómo debemos combatirla, cómo debemos armarnos, y yo siempre creí que la forma mejor para combatir una mentira como la ideología de género es por medio de la verdad. Así que este libro ofrece un arma muy, pero muy buena en ese sentido para poder formarse, para aclarar muchas cuestiones. Me llegan a mí mensajes de todos lados, no solamente de Argentina, de todo el continente americano, de España, de otros países, especialmente de profesionales. Cuando un profesional, un psiquiatra, un médico, psicólogos, abogados, le escriben agradeciendo el libro por la claridad que ofreció en este debate, bueno, a uno lo deja tranquilo de que al menos está haciendo, aunque sea un poco, para frenar esta locura y defender a la familia y nuestros valores. Claro que sí. ¿Por qué considera usted que hay tanto empeño en promover la transexualidad en nuestros días? En primer lugar, porque obviamente que es parte de la movida marxista, si vamos a hablar desde el punto de vista ideológico, es parte de la movida marxista para socavar la familia, para destruir la naturaleza humana
para, decirlo desde un punto de vista teológico, destruir la imagen de Dios en el hombre y en cierta manera negar que nosotros seamos imagen de Dios, negar que hay una naturaleza humana. De hecho, la ideología del género, el presupuesto más básico, es que destruye la naturaleza humana, declara que no somos seres humanos, sino que cada uno de nosotros debe descubrir su propia identidad de género. Entonces aquí hay un objetivo claramente teológico de fondo, eso es lo primero. Y en segundo lugar, hay gente que maneja mucho dinero, que tal vez no ganan nada de dinero por promover esto, pero sin embargo, por alguna razón están empecinados en promover cuestiones tales como el aborto y la ideología de género. Un ejemplo claro es, por ejemplo, la familia Gates, los dueños de Windows y de Microsoft, que prometieron donar gran parte de la fortuna para la lucha con respecto a la legalización del aborto. Lo mismo pasa con el trabajo que está haciendo George Soros, que ha donado la mayoría de su fortuna también para el activismo radical, especialmente para propagar el feminismo y la ideología de género y el aborto en toda Latinoamérica. Y así como ellos, también tenemos los intereses de compañías como Planned Parenthood. Planned Parenthood es una compañía que, como es sabido, se dedica al aborto, es la multinacional abortista más grande del mundo, y a ellos les conviene tener una educación sexual que lleva al libertinaje, a la hipersexualización de los niños, porque de ahí ellos sacan un rédito económico muy grande, ya que para que una mujer quede embarazada antes de abortar, tiene que quedarse embarazada, por lo tanto hay que liberar, por así decir, la práctica sexual, especialmente en los jóvenes, y entonces ellos están ganando dinero con los programas de educación sexual que ellos elaboran en Argentina. De hecho, es la Fundación Huésped la que hizo el contrato con el gobierno argentino para elaborar estos programas. La Fundación Huésped es el nombre argentino de Planned Parenthood, pero también ellos están a cargo de las hormonizaciones infantiles y operaciones de reasignación de sexo en niños. Entonces aquí es terrible realmente, porque están realizando un acto que médicamente es criminal, pero son ellos los que están obteniendo un gran rédito económico también por estas intervenciones. Entonces también hay intereses económicos muy fuertes en fundaciones tales como la de Planned Parenthood. En Argentina está la Fundación de las Madres Plaza de Mayo, también, que están metidos con todo esto, y otros grupos de izquierda que son los que reciben los grandes fondos que vienen de compañías multinacionales capitalistas muy grandes en el mundo. ¿Qué pasa con todos estos métodos de hormonización que incluso ya se han introducido aquí en Buenos Aires? ¿Y qué consecuencias traen estos tipos de tratamientos? El proceso de hormonización es un proceso doble. Lo que se hace es, al niño o a la niña se le dan bloqueadores hormonales para inhibir las hormonas naturales que el cuerpo produce, y luego, si al niño se le dan bloqueadores hormonales, se lo mata. Entonces, para que el niño no muera, se le tienen que inyectar hormonas sintéticas para tratar de imitar lo que haría la hormona del sexo opuesto. Entonces, en el caso de los varones, para feminizar su cuerpo; en el caso de las nenas, para masculinizar su cuerpo. Ahora, esto tiene consecuencias nocivas gravísimas para la salud. Por ejemplo, podemos nombrar el cáncer de mama en varones, ya que al inyectársele estrógenos sintéticos, que el estrógeno no es una hormona natural en el cuerpo del varón, eso produce cáncer de mama, produce cáncer de testículos, no se maduran los genitales, produce problemas de cefalea, de insomnio, problemas digestivos, y especialmente, bueno, en las nenas causa la deja infértil de por vida, en el varón también causa cáncer de endometrio, cáncer de mama. Lo matan de cualquier manera, es decir, porque después mantenerlo así. Por eso aquí en Canadá, por ejemplo, tenemos un índice altísimo de muertes de niños, los famosos que se llaman niños trans, que no son niños trans, pero el nombre que se le da. Tenemos un índice altísimo de muerte en la infancia debido a los tratamientos hormonales. Esto es peligrosísimo realmente, y es interesante porque la otra consecuencia de los tratamientos hormonales es que causa en el cerebro lo que se llama la depresión suicida, es decir, conduce a la persona al suicidio, a la ideación de suicidio por la depresión profundísima en la que se lo sumen con estos tratamientos hormonales. Y por eso la comunidad transexual tiene el índice de suicidio más alto del mundo, en el 41% el intento de suicidio. O sea, es altísimo. Y lo que es interesante es que si la persona no muere suicidándose, la expectativa de vida son 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque llega un momento que el cuerpo no da más, dice basta. Claro, es que el pobre está totalmente desintegrado de alguna manera. Sí. Por eso yo en el libro denuncio fuertemente
de que la ideología de género en realidad lo que hace es destruir a la persona LGBT. La persona LGBT es la primera víctima de esta ideología, porque al problema, al trauma, al trastorno que esta persona haya desarrollado por distintos motivos, muchas veces cuestiones muy duras, vivencias muy tristes de la infancia, en vez de ayudarlo con el tratamiento psicológico apropiado para salir adelante, para llevar una vida mejor, la ideología de género lo que propone es un veneno realmente, es un virus no solamente intelectual, sino también una destrucción en el plano fisiológico de la persona humana. Hay un elemento que me pareció sumamente interesante y que lo escuché en una de las entrevistas que encontré sobre usted. Es cuando explica que la transexualidad viene de la mano con un trastorno que se llama de integridad corporal. ¿Nos puede contar un poquito sobre esto? Para que la persona llegue al extremo de operarse, que es lo que se llama la operación de reasignación de sexo, la persona tiene que padecer un trastorno psiquiátrico relacionado a la mutilación del propio cuerpo. En la psiquiatría hay una enfermedad mental llamada el trastorno de la integridad corporal, que se refleja, por ejemplo, en personas que se sienten atrapadas en el cuerpo equivocado, personas que son sanas, pero se sienten atrapadas en un cuerpo sano y ellos se autoperciben como minusválidos, por ejemplo, como heridos de guerra, como amputados de guerra, como paralíticos, y entonces estas personas se dañan el propio cuerpo, tales como cortarse los brazos, se cortan las piernas, porque esa es su identidad verdadera. En el transexual pasa algo muy parecido, con la diferencia que en el transexual apunta a los genitales. Entonces la persona dice, yo me siento atrapada en el cuerpo equivocado, se amputan los genitales para liberarse de ese cuerpo extraño, por así decir. Esto es un síntoma de un grave trastorno psiquiátrico que se llama el trastorno de integridad corporal. Y por eso la persona transexual muchas veces, cuando uno la diagnostica, encuentra que a veces padece 1, 2, 3, 4, incluso enfermedades mentales todas juntas que se manifiestan de distintas maneras, pero que todas coinciden entonces en manifestarse en esa transexualidad, pero en realidad estamos hablando de varios trastornos que se dan a la vez en la persona. Doctor, y así como hay todo este apoyo por parte de estados, de gente con dinero para seguirle estas ideas locas y desquiciadas, porque no tienen otra palabra, ¿no hay algún grupo de médicos o de personas psiquiatras que estén trabajando para contrarrestar esto y ayudar a estas personas que sí quieren salir de esta situación, pero de una manera, digamos, más humana, más coherente? Sí, hay. Aquí en Canadá tenemos algunos de los expertos más grandes en el mundo, de hecho, para ayudar a personas a salir de la transexualidad, ayudar a niños a superar trastornos de identidad de género. Lo trágico es que estos doctores, por ejemplo, el doctor Kenneth Zucker, muy conocido en la comunidad científica internacional, el doctor Ray Blanchard, son doctores a los cuales por ley, a partir del año 2015, se les ha prohibido ejercer la medicina con respecto a tratamientos a personas LGBT. Es decir, en Canadá está prohibido, un médico si llega a intentar ayudar a otras personas, como usted bien lo dice, pierde su licencia médica. En Costa Rica, por ejemplo, han pasado un proyecto de ley para suspender por 3 años a cualquier médico, psicólogo, psiquiatra que quiera ayudar a una persona a salir de estos problemas. En Argentina no hay ninguna ley por ahora que quiera suspender a un médico, pero es lo que se viene y hay que estar muy atentos y por eso hay que frenar esta locura, porque va a perjudicar a nuestra sociedad, a nuestros médicos. Encima en un país como Argentina o Latinoamérica, donde no hay tanto personal médico, realmente llegar a este punto realmente totalitario es una locura. En Estados Unidos, el doctor Joseph Nicolosi, él ya falleció, un gran experto que se dedicó a ayudar a personas a salir de la conducta homosexual. Todos sus libros han sido censurados por Amazon la semana pasada, es decir, ya no se pueden comprar sus libros, pero hay otros doctores en Estados Unidos que han sido expulsados de sus hospitales y de las universidades donde enseñaban, psiquiatras muy conocidos en Estados Unidos que están siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque los transexuales están yendo a ellos para ayuda y ellos los están ayudando a salir adelante. Entonces, esta es la gran contradicción de la ideología de género, que uno se puede autopercibir en lo que quiera, pero si un transexual decide autopercibirse nuevamente como hombre o mujer que era, ahí eso no cuenta. Y es ahí cuando los médicos están sufriendo una persecución enorme. Aquí en Canadá, por ejemplo,
legalmente no se puede ayudar a una persona entonces a superar sus trastornos y demás, porque eso está penado por ley y a uno aquí le quitan la licencia médica. O sea, es realmente una imposición totalitaria, inhumana lo que se está haciendo. Así es. Usted ha mencionado bien que esto parece que es lo que se quiere venir a Argentina. Como usted sabe, como muchos de nuestros oyentes, sobre todo los que vivimos acá, sabemos, estamos en un año próximo a elecciones. ¿Qué cosas no sabemos en Argentina y qué cosas debemos hacer para evitar que toda esta oleada diabólica, porque esto hay que hablarlo con las letras como son, porque esto es realmente diabólico, Claro. es totalmente contra el ser humano? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para parar esto y para evitar que por medio de leyes inicuas se meta esta destrucción de la nación? Y en primer lugar, lo que hay que hacer es formarse bien, porque solamente si estamos bien formados no nos van a engañar a nosotros, pero también nosotros vamos a colaborar en formar a otros. Es importante formarse bien y eso fue lo que yo he querido hacer con mi libro, con la publicación de mi libro, para ayudar realmente a compartir todo este conocimiento fruto de 16 años de estudios. Pero luego también hay que formarse y hay que actuar en las escuelas, hablando con las maestras, hablando con las directoras, concientizándolas. Yo me he encontrado con cantidad de maestras y directoras que están muy preocupadas por todo esto y están ansiosas por escuchar a los padres, encontrar el apoyo de los padres que vengan y digan a mis hijos no les enseñen esto, cosa de que ellas tengan una herramienta por la cual defenderse, pero hay que ir también más arriba, hay que ir al Ministerio de Educación, hay que ir al Consejo Federal de Educación, hay que apuntar alto y hacerles saber que nosotros no estamos de acuerdo con esto, hay que marchar, hay que manifestarse. Y especialmente ahora que viene tiempo de elecciones, tenemos que dejar de votar a políticos que están vendiendo al país y que nos están metiendo el aborto y la ideología de género. Uno tiene que votar con conciencia, sabiendo que con aborto y con ideología de género no los podemos votar. Eso es un pecado. Eso ya Claro, en conciencia, tal cual, en conciencia claro, no se puede apoyar esto. no se puede, ya lo afirmó claramente el Papa Benedicto XVI. En la doctrina teológica moral católica tenemos una distinción que es muy importante. Está la cooperación formal, que se llama, y la cooperación material. Cuando una persona formalmente apoya el aborto, como un legislador que en su campaña dice yo voy a aprobar el aborto, voy a votar, si uno vota a esa persona, uno comienza a cooperar también en las formalidades de esa persona, de ese voto, y entonces uno también se convierte en cómplice, y por eso el Papa Benedicto dijo claramente el votar a un político a favor del aborto, y podríamos decir a favor de la ideología de género, a favor de la hipersexualización de nuestros niños, eso es un pecado gravísimo, es algo que debe ser evitado por muchas razones, pero la razón primera, aparte de la salvación de su propia alma, podríamos decir, es el hecho de que están destruyendo nuestra familia, están destruyendo nuestra nación, y eso no lo debemos permitir en Argentina o en el país que sea que estén escuchando. Debemos realmente liberarnos de esos políticos corruptos, inmorales, y debemos entonces buscar soluciones alternativas, aunque muchas veces no nos pueda gustar el candidato ideal, eso no lo vamos a encontrar, pero al menos saber que si destruimos los fundamentos de nuestra sociedad, no podemos esperar más que lo peor para la Argentina. Y después no nos podemos lamentar porque hemos sido responsables de eso que está ocurriendo. Doctor, hay otra Ciertamente, muchas veces pasa que la gente vota a un candidato sin querer, después se entera y bueno, pero uno tiene que ser consciente para el futuro y recordar esta frase: con aborto y con ideología de género no te voto. Así es, y justamente ahora se está haciendo un gran trabajo en varias redes acá nacionalmente de listados donde aparecen los nombres de los candidatos que dicen los celestes, que son los que están a favor de la vida, y los que están en contra de toda esta locura de ideología de género, aborto y demás. Unas preguntas más, doctor. Hay otra figura que se está utilizando a la hora de explicar en las clases de sexualidad a los niños, a los jóvenes en las escuelas, es la figura del unicornio de género. Ya ni tan siquiera se habla de un ser humano, sino que se pone un unicornio. ¿Qué nos puede contar de este dibujito que parece muy inocente, pero que tiene toda una temática detrás? Claro, ese es un gráfico creado, de hecho, por los mismos ideólogos del género para explicarle a los niños la realidad de cada uno de nosotros. No somos seres humanos, sino que somos lo que querramos ser, lo que sintamos, y ese unicornio se lo presenta como en 4 dimensiones. La dimensión fundamental es la de la propia identidad de género,
Luego está el modo como se puede expresar ese género, que no tiene que coincidir necesariamente con el género con el cual uno se identifica. Tenemos 112 géneros para identificarnos, 112 géneros para expresarnos, y luego se habla del sexo asignado al nacer, lo cual es tremendo porque se niega la realidad genética y biológica de la persona. Se dice que uno es varón o mujer porque sus padres se lo impusieron y uno tiene que liberarse de eso. Y luego habla como la última dimensión, la orientación sexual u orientación romántica hacia otra persona, lo cual también es peligrosísimo porque la orientación sexual es una frase que se creó para tratar de justificar perversiones sexuales tales como la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia y demás. Es decir, es un gráfico que muestra claramente cuál es el propósito de la ideología de género. Por eso yo siempre lo uso en mis conferencias, para que la gente vea que eso es dicho por ellos mismos. Ellos mismos presentan entonces a un ser humano desconstruido, un unicornio o lo que uno quiera hacer, con distintas dimensiones que lo constituyen en esa realidad. Doctor, con relación a los profesores, a los maestros, a los docentes, los cuales usted también mencionó a lo largo de esta entrevista, ¿cómo hacer? Porque es muy difícil. El Ministerio de Educación impone un currículo y dice, esto es lo que se tiene que poner. A los directores de escuela le dice, si no cumplen con esto, vienen las multas exorbitantes. ¿Cómo poderse proteger un poco de esto? Porque bueno, a veces a veces la postura es como que no me queda más remedio que aceptar porque no puedo hacer otra cosa. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es desde el punto de vista legal. Yo creo que los distintos ministerios de las provincias y las directoras se tendrían que unir, porque lo que ha pasado en Argentina va contra la Constitución. El Consejo Federal de Educación no tiene autoridad para imponer contenidos. El Ministerio de Educación de la Nación no tiene autoridad para imponer contenidos tampoco a las provincias. Existe en Argentina lo que se llama el federalismo y por lo tanto esa imposición es inválida de entrada, desde el vamos. Entonces, por un lado y por la cuestión legal. Por otro lado, las maestras, supongamos en el caso de que la provincia misma sea la que imponga eso, la maestra tiene también el derecho a obrar en conciencia. Yo a toda maestra que viene y me pregunta le digo esto, ustedes sea el trabajo que sea que tengan, en el caso de ustedes como maestras, no pueden cooperar en la propagación de ideologías que son no solamente extrañas, sino que son peligrosas para el ser humano, tales como el aborto, la ideología de género. Entonces, las maestras van a tener que usar de su astucia para no enseñar, y si tienen que hablar de aborto, que hablen de aborto, pero que lo hablen de una perspectiva justa y honesta, es decir, criticándolo, ¿sí? Poniéndolo en cuestionamiento, presentando realmente lo que es el aborto. Tal vez y las consecuencias que trae. Pero que expliquen lo que el aborto es, que expliquen lo que es la ideología de género, que muestren casos concretos de ideología de género, cosa que los niños se maten de risa y se den cuenta que eso es una locura. Yo a muchas maestras les digo eso, y empiecen a enseñar ideología de género, pero mostrándola tal como es, como hago yo en las conferencias, sí, demostrando los casos extremos, y entonces el niño va a ver eso y le va a repugnar y va a decir, bueno, de esto tenemos que tener cuidado. Pero también yo les aconsejo a las maestras, a los maestros, comuníquense con los padres. Cuando les llegue material de la Nación, cuando les llegue material del Ministerio de Educación, que sean cosas aberrantes, inmediatamente que le saquen una foto con su celular, que lo manden por WhatsApp y que se haga viral y que se diga, esto quiere que enseñemos en tal escuela, lo tenemos que frenar. Padres, vengan a frenar esto, ayúdennos. Tenemos que trabajar en conjunto, entonces, para realmente frenar toda esta locura. Y sobre todo que los padres caigan en la cuenta que esto es algo que está más bien inminente, no es por claro, meter, claro, digamos, miedo ni por decir a esta gente alarmista, es que esto es real, o sea, Canadá ya es víctima de toda esta locura y ellos vienen por nosotros. Se está convirtiendo. Sí, Argentina también se está convirtiendo víctima de toda esta locura porque lo he visto en todas las provincias a las cuales fui a visitar. De las 22 provincias de la Argentina he visitado 16 hasta el momento. Y realmente es una locura que está expandida y que se quiere imponer en todos los ámbitos de la nación, especialmente, obviamente, por medio de la educación, pero también por medio de otros ámbitos. Así que es algo que tenemos que concientizarnos y tenemos que frenar esta locura, pero lamentablemente la mayoría de la gente no sabe en realidad de qué se trata. Así que yo los invito a todos. Pueden ir a mi sitio, pablomuñoziturrieta.com, y ahí van a encontrar mucha información al respecto para tomar conciencia de qué es lo que realmente se viene, por qué tenemos que frenarlo y cuáles son las cosas que debemos hacer para frenar esta locura que se quiere imponer en nuestro país. Amigos, les recordamos que si quieren comunicarse en este ratito que nos quedan de entrevista, lo pueden hacer a través del número 1205-271
2976 o mandar sus mensajes de WhatsApp a través del 1121672786. Para Estados Unidos el número es el 1866-398-6377. Doctor Pablo, ¿usted tiene familia? ¿Usted es casado? ¿Usted solamente se dedicó a esto? Porque mucha gente pensará, bueno, este hombre se oye una persona joven, ha dedicado su vida a esto, ¿qué beneficios le ha traído? Es como muchas preguntas que surgen al escucharlo. Sí, beneficio no me ha traído ninguno, salvo el personal de poder ayudar a otras personas, el beneficio espiritual, por así decir, porque uno económicamente no gana absolutamente nada. Yo no cobro nada por mis conferencias, yo me subvenciono los viajes, hago todo para tratar de salvar a la familia, porque me di cuenta en un momento estando en la universidad y sabiendo tanto sobre estos temas, dije, si yo no hablo, ¿quién va a hablar? Sí, son pocas lamentablemente las voces que se han levantado. Conozco muchos profesores que saben del tema, pero no se animan a hablar porque tienen miedo a perder el trabajo, tienen miedo a perder el puesto en la universidad, y yo dije, bueno, que me echen si me tienen que echar, pero yo tengo que ayudar a la familia, especialmente a nuestros países como Latinoamérica, donde mucha gente no está informada de estos temas. Y bueno, en los últimos meses me he dedicado a recorrer, he ido a Costa Rica, he estado en Colombia, he estado en Argentina, recorriendo todos estos lugares, estos países, para bueno, ayudar a la gente a formarse y explicarles de qué se trata todo esto. Acabo de llegar yo de un viaje de Argentina, estuve en 31 ciudades a lo largo y ancho del país, desde Jujuy hasta la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia, así que para mí fue una alegría realmente estar en lugares tan remotos como lugares en Chubut, en Santa Cruz, en Río Negro, en Neuquén y demás, y también, bueno, en ciudades más grandes de la Argentina. Así que para mí es una alegría. Esto obviamente tiene su precio, la persecución que uno recibe, los ataques muchas veces de distintos medios, pero bueno, hay que seguir adelante porque la familia es el valor más grande que tenemos, que nos ha dado Dios, de los valores humanos, por así decir, naturales. Obviamente que encima de eso está el mundo sobrenatural y la gracia, pero sin la familia, sin el soporte natural y humano, es muy difícil para que el hombre realmente llegue a Dios. Por eso si defendemos la familia, tenemos que estar conscientes de que estamos defendiendo también el orden natural y el orden sobrenatural sobre el cual se asienta. Así que es muy importante seguir adelante con toda esta lucha, y que todos aquellos que se quieran animar y apoyar de alguna manera, obviamente que van a ser bienvenidos, porque necesitamos gente que hable, que se manifieste, que luche, y que viva bien, especialmente vivir bien, porque la familia se la forma viviendo bien y bueno, siendo fiel en los principios, en el amor, en la entrega sacrificial, que eso es lo que los niños más necesitan ver hoy en día. Doctor, tenemos una llamada desde Dallas, de Estados Unidos. Es Virgia, que quiere comunicarse con usted. Adelante, por favor, con la llamada de Virgia. Virginia. Virginia, buenos días. Okay. Muchas gracias por este programa, y qué tristeza. Pienso sí que es un ataque totalmente del maligno, ¿verdad? Porque, como dijeron, está en contra de el ser humano. Quería, doctor Pablo, que repita bien su website, el Pablo Muñoz. ¿Cómo se deletrea el apellido? Sí, es Pablo Muñoz Iturrieta, ITURRRIETA, pablomuñoziturrieta.com. Una pregunta más. Okay, Iturrieta. ¿Y el nombre del doctor que ya falleció, que ya sus libros se han quitado de Amazon, cómo se llama ese doctor? Mi libro se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, pero si ustedes van ahí a la página web van a encontrar el link a la página del libro. Se llama Atrapado en el cuerpo equivocado.com, y para quienes sean de Estados Unidos, de Canadá, de México, lo pueden ordenar por la misma página web y yo se los envío por correo. Quienes quieran adquirir el libro en Argentina, se encuentra en casi todas las provincias de Argentina. En Colombia también el libro se encuentra, y en Costa Rica también. Y para quien quiera leer el libro versión digital, se encuentra en Amazon también. Busquen Atrapado en el cuerpo equivocado, y ahí van a encontrar el libro para descargarlo en versión digital. En Amazon, ok. Usted mencionó un doctor que había escrito varios libros y que ahora ya prohibieron sus libros en Amazon. ¿Cómo se llama él? Es el doctor Nicolosi. Sí, lamentablemente Amazon hace 2 o 3 días, o tal vez algunos días más, declaró de que han censurado todos sus libros, no se van a distribuir
por medio de esa plataforma de libros, lo cual es lamentable realmente porque es uno de los expertos más grandes en el mundo para ayudar a las personas a vencer la propia conducta homosexual y ya, bueno, no hay acceso. Se puede encontrar obviamente por otros modos, pero por Amazon, que es el modo más fácil en Estados Unidos de encontrar información y libros, ya no se lo puede vender. Nicolosi, ¿es Nicholosi? Nicolosi con I latina al final. Con I latina al final, ok. Sí. Bueno, Virginia, pues agradecemos mucho su llamada. Bueno, por nada, que tenga buenos días. Doctor, yo quisiera, en el tiempo que nos queda, sé que le estoy estirando su tiempo, de verdad le agradecemos, pero nos parece sumamente importante y aprovechando esta plataforma que nos da Radio Católica Mundial, este programa lleva a muchos países, no solo de Estados Unidos y de Argentina, por eso nos interesaba tanto esta entrevista con usted. Que usted haga énfasis en los padres de familia. Hay muchos padres de familia que no se interesan casi por lo que está pasando en las escuelas. Acá, por ejemplo, es muy notorio que la mayoría de las escuelas públicas, incluso en colegios privados de denominación católica o evangélica, se ven muchos pañuelos verdes. Y esto se ve simplemente como una mera moda, como algo que no tiene trascendencia, pero que se está ya preparando una generación que luego van a ser los que van a tomar las riendas del país. Yo quisiera que usted le dirigiera algún mensaje a estos padres de familia para que se interesen por esta causa y ayuden a esta causa para frenar todo esto. Bueno, mi primer mensaje tendría que ser para los obispos de Argentina, porque lamentablemente, salvo contadas excepciones como Monseñor Aguer, no se están involucrando como deberían, como pastores de la verdad en esta lucha. Están temerosos, tienen miedo, hacen como se dice en argentino, no transan con el gobierno a cambio de favores políticos y económicos. Mi mensaje es a los obispos, que son los verdaderos padres de la Argentina, decirles pónganse en los pantalones y luchen contra el aborto y la ideología de género. No puede ser que un obispo, por ejemplo, mande cartas a sus párrocos avisándoles de que está prohibido hablar en contra del aborto, que está prohibido de anunciar que van a haber marchas, como pasó en Bariloche, que el obispo envió cartas a todas las parroquias prohibiéndoles el involucrarse en esta lucha. Y por eso muchos sacerdotes se contactan conmigo y me dicen estamos temerosos porque nos prohíben hablar sobre la ideología de género, sobre el aborto. Tenemos que exigirle a nuestros obispos que realmente se pongan al frente de esta batalla y si no están dispuestos que se salgan, sí, que den un paso al costado y que le den lugar a otro sacerdote que esté dispuesto realmente a luchar por las familias y ser verdaderos padres de esta nación. Y a los padres de familia, aquellos padres, madres que tanto se esfuerzan por sus hijos, se sacrifican, están en una situación muy difícil porque muchas veces a los hijos se les han lavado la cabeza en la escuela y ellos se contactan conmigo y me dicen no sabemos qué hacer, ahora en la mesa no podemos a veces ni hablar de estos temas porque está todo muy sensible. ¿Cuál es el problema? Que en las escuelas católicas en Argentina también se han infiltrado todos aquellos que están a favor del aborto y la ideología de género. Tenemos directores, directoras, maestros, maestras totalmente ideologizados. Lamentablemente se han penetrado en la educación católica y es por medio de la educación católica que se está haciendo también mucho daño a nuestras familias. Por eso yo creo que esto es un problema tan grande el que está padeciendo la Argentina ahora, que si no nos ponemos todos en conjunto a trabajar, cada uno de nosotros desde su lugar, los párrocos en sus parroquias, los obispos como obispos, los padres de familia como padres de familia, poniendo presión a las escuelas para que realmente comiencen a dar doctrina verdadera, doctrina católica, doctrina que realmente nos ayude a ser mejores personas, nos ayude a crecer como seres humanos y que ayude también a levantar a la patria. Cuando el clero apostata, por así decir, de su función de aclarar y predicar la verdad, es que vienen todos estos problemas a la sociedad. Por eso en Argentina también, obviamente que la conferencia episcopal tiene una gran culpa en todo esto que está pasando, porque lamentablemente durante decenios de años y años en Argentina se ha infiltrado lo que se llama el progresismo teológico, el progresismo en la costumbre, el progresismo moral, y entonces obviamente que no hemos tenido padres verdaderos, salvo contadas excepciones en Argentina, lo cual se ha manifestado luego en la sociedad. En Canadá, si ustedes me preguntan, en Canadá la conferencia episcopal rechazó en el año 68 la Humane Vitae, la encíclica de Pablo VI a favor de la vida. Esos son palabras mayores. Claro, obviamente que eso trajo una catástrofe enorme para el país. En Canadá es lo que se está viviendo. El clero se enfrió y luego obviamente las familias se enfriaron y se produjo lo que se ha producido en Canadá.
En Argentina también, cuando nosotros dejamos la fe en segundo plano, cuando se pierde ese fervor por Dios, el amor a Dios, el amor a la familia, es que todas estas ideas también penetran. Si nosotros estuviésemos fuertes en nuestra fe y en nuestras convicciones, estas ideas no penetrarían, no tendrían cabida, como no tienen cabida en la vida de tantas personas en Argentina que se mantienen firmes en la fe, defendiendo la verdad y defendiendo a la familia. Por eso tenemos que pedirle a nuestros padres, ya sean padres de familia o los padres, cierto, de la iglesia. Es increíble en Argentina. Yo cuando he ido a la conferencia, ¿quiénes son los que están siempre luchando, promoviendo la lucha contra el aborto, contra la ideología de género? Los pastores evangélicos. Nos tenemos que sacar el sombrero ante ellos. También han habido sacerdotes, obviamente. En Jujuy está el padre Germán Macaño, hay el padre, no recuerdo los nombres, pero en Bariloche había otro padre también realmente ejemplar del trabajo que está haciendo. En San Isidro también en una parroquia que visité, pero son contados con los dedos, lamentablemente, y muchos de ellos me contaban que después les iba a llegar el latigazo, por así decir, por haber organizado conferencias de este. Pero como decía San Pedro, tenemos que dar cuenta a Dios y no a los hombres. Luego, lo que es de Dios es de Dios. Doctor, tenemos una llamada desde Miami, la queremos pasar. Ahora le pedimos que sea breve porque ya tenemos el tiempo contadito. Adelante con su comentario. Muchas gracias, lo felicito y es un hombre de Dios. Yo quiero comentar, ya el doctor lo ha explicado, pero ya que estoy en línea quiero decir lo que estamos luchando en este país, en Estados Unidos. Se está mirando demasiado fuerte y como dice el doctor, el clérigo desde el podio tiene que decir ABC, no decir tener miedo porque el aborto es un movimiento, sí, es un movimiento necesario para que el mundo prevalezca hasta que el Señor nos mande a buscar. ¿Por qué? Porque la familia es primero. Si no, Jesús no hubiera venido como vino un niño, ¿verdad?, para mostrar que la familia va primero. Y yo aquí lucho muchísimo porque las personas son contadas las que van y aquí el arzobispo sí hace, la arquidiócesis tiene muchos movimientos, son pocos los que van y uno le habla y creen que uno está mintiendo y ya usted lo ha dicho, el que otorga también es culpable y por eso tenemos que seguir luchando. Lo felicito y siga adelante, que el Señor va a prevalecer ante tanta injusticia de la humanidad. Gracias, Aura, por su llamada. Muchísimas gracias. Doctor, yo no sé cómo agradecerle porque sé que me he tomado más tiempo del que disponía, pero me parecía sumamente necesaria esta entrevista. Además, lo llevo persiguiendo desde hace tiempo y por fin se nos dio esta oportunidad. Muchas gracias, sí, y ciertamente que bueno, tenemos que planear y seguir hablando y seguir instruyendo a la gente. La radio es un gran medio para hacer eso, así que cuenten conmigo cuando necesiten, lo planeamos y seguimos haciendo estas entrevistas porque realmente es importante el trabajo también que ustedes están haciendo, propagando la fe, propagando la verdad y la defensa de la familia. Así que gracias a ustedes también por todo este trabajo. Bueno, pues ya está. Le agradecemos ya de la oferta y puede estar seguro que se la vamos a tomar. Ya hemos tomado nota y vamos a estar en contacto. Le deseamos lo mejor. Esto es una lucha, sabemos es una lucha entre el bien y el mal, pero si estamos del lado de Dios, Dios nos va a ayudar y ciertamente vale la pena esta lucha. Hay muchos que si supieran esta verdad se animarían a luchar, pero son pocos los que como usted están dedicando toda una vida para decirle a la gente, esto hay que detenerlo y está en nuestras manos hacerlo. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego, que tengan un buen día. Chao, chao. Y a todos ustedes, queridos amigos oyentes, gracias por haber estado en contacto con nosotros. Hoy, como ven, hemos prescindido de música, de cortinas, porque esto era necesario y porque el tiempo del doctor estaba muy contado. Así que sigamos luchando por la vida, sigamos luchando por nuestras familias, porque estamos luchando por los derechos de Dios en nuestra sociedad. Los espero la próxima semana en este mismo horario. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa de Solo el Amor Crea. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el Amor Crea.